Bienvenidos a los vídeos formativos de Tecematic. Hoy vamos a realizar el mantenimiento de una caja Mercedes de 7 velocidades, referencia 7229. Para realizar este mantenimiento utilizaremos una máquina de cambio automático, modelo AC18, y un kit que contiene todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento. Además, todos nuestros kits contienen instrucciones en las que nos marcan paso a paso cómo realizar este procedimiento. Utilizando esta máquina podemos sustituir el 100% del ATF de la caja, de manera fácil e intuitiva. Conectamos el enchufe a la red y activamos el botón de encendido. Utilizando la base de datos seleccionamos el modelo de vehículo, lo que nos permitirá realizar el mantenimiento de forma totalmente automática. Dicha base de datos se actualiza de forma muy sencilla a través de un puerto USB. La respuesta de la base de datos nos incluye información acerca del cambio, como el kit necesario, la cantidad de aceite y los racores de acople a la máquina. El primer paso es llenar el depósito con el ATF suministrado. Para ello soltaremos el enchufe rápido y retiraremos el perfil de seguridad. Una vez llenado el depósito, lo volveremos a colocar en su posición, conectando el enchufe rápido y colocando el perfil de seguridad. Seleccionamos el conector indicado en la base de datos. Soltamos los tubos que van al enfriador y conectamos el racor seleccionado apretando los tornillos a 10 newtons. Arrancamos el proceso automático de la máquina, siguiendo las instrucciones que nos aparecen en pantalla. Soltamos los 6 tornillos E10 del cárter. Limpiamos el cárter. Colocamos los nuevos imanes suministrados en el kit en su posición. Colocamos la nueva junta del cárter. Colocamos el nuevo filtro en su posición, lubricando previamente la junta tórica. Colocamos los 6 tornillos E10 nuevos, suministrados en el kit, dándoles un par de apriete de 4 newtons más un cuarto de vuelta 90 grados. Soltamos el tapón de vaciado para comprobar el nivel, sustituyéndolo por el suministrado. Subimos el coche al elevador. Arrancamos el vehículo con la palanca selectora en posición P. Con el pedal de freno pisado desplazamos la palanca selectora de parking a D, pasando por todas las posiciones de la palanca y deteniéndose en cada una de ellas entre 5 y 10 segundos. Repetimos esta operación 2 veces. Pisamos el pedal de freno y ponemos la palanca en posición D. Soltamos el pedal de freno y vamos acelerando progresivamente hasta las 2000-2500 revoluciones, realizando los cambios en el elevador. Pisamos el pedal de freno y ponemos la palanca en posición R. Soltamos el pedal de freno y aceleramos ligeramente en vacío. Pisamos el pedal de freno y colocamos la palanca selectora en posición P para comprobar el nivel de ATF. Desconectamos los racores y volvemos a conectar los tubos del circuito del radiador. Comprobamos ausencia de fugas. Conectamos la máquina de diagnosis para borrar los códigos de avería de todas las unidades. Tecematic dispone de un servicio de asistencia técnica preparado para resolver cualquier consulta que os surja durante la realización del mantenimiento. Gracias por vuestra atención. Para conocer más sobre nosotros podéis acceder a la web y redes sociales.